Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todos a esta nueva entrega de tu curso de programación avanzada en Python. Hoy es el turno de ver lo que son los decoradores. Y los decoradores básicamente son funciones que a su vez nos permiten añadir otras funcionalidades a otras funciones, ¿ya? Lo más probable es que lo que acabo de decir ustedes me digan, no le entendí ni J, pues la verdad es que así como su definición es bastante compleja, pero en la práctica es bastante sencillo, ¿ya? Están formadas por tres funciones, ¿ya? Crearemos una función para sumar y otra para restar para ir desarrollando poco a poco nuestro algoritmo. Entonces, primero crearemos nuestra función suma, el cual básicamente va a imprimir por pantalla dos resultados, el 10 más 20. A su vez, crearemos una de resta que obviamente va a imprimir por pantalla también en 10 menos 5, y esos valores son al azar, ustedes pueden colocar el que quiera. Entonces ahora es el momento de imprimir por pantalla tanto suma como resta. Hasta aquí no hay nada nuevo. Si guardo cambios, ejecuto por pantalla, me aparece 35, ya que 20 más 10 son 30 y 10 menos 5 nos da 5. Hasta acá no hemos visto nada nuevo, pero ahora pensemos que queremos agregarle a suma, tanto como a suma como a resta, unas funcionalidades añadidas, ¿ya? Básicamente lo que quiero hacer es que antes que me dé el resultado, ¿no es cierto?, los 30 y los 5, me muestre por pantalla o me imprima un mensaje al principio, ¿no es cierto?, que me muestre un mensaje al principio, luego me dé el resultado y también que después del resultado me ponga otro mensaje. Por ejemplo, que me diga realizaremos un cálculo, luego me dé el resultado de ese cálculo y luego me diga cálculo terminado, ¿ya? Lo más largo sería entrar en cada una de nuestras funciones, en nuestro caso suma, resta, pero pensemos que tenemos 1000 funciones, o tal vez no 1000, ya pensemos en 100, 50, lo tedioso que sería agregar estas líneas de código, ¿no es cierto?, para que cada una de estas funciones, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, 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 me muestre dos mensajes, ¿no es cierto? Entonces, lo más óptimo sería a través de una función decorativa, que es lo que vamos a ver en este video, ¿ya? Que básicamente le agregue estas funcionalidades, en nuestro caso, tanto a suma como a resta. Entonces, arriba del todo, vamos a bajar esto y vamos a crear nuestra función decoradora. Su nombre, ustedes lo pueden inventar, yo le voy a ponerle función decoradora, el cual recibe por parámetro la función parámetros y dentro debe tener otra función, pero esta es una función interna. Dentro de la función interna, lo que tenemos que especificar ahora es lo que queremos que haga como añadido. Y como yo les comenté, necesitamos entonces que imprima un mensaje antes de darnos el resultado. Realizaremos cálculo. Luego del cálculo necesito que me devuelva el resultado, ¿ya? Entonces llamamos a la función de parámetros. Y luego le dijimos que nos tiene que imprimir otro mensaje, pero este mensaje ya una vez realizado el cálculo. Entonces, cálculo terminado. Ahora es el turno de devolver todos estos datos de la función interna. Para eso, ojo con la indentación, ¿no es cierto? Porque si le doy un enter, quedamos abajito del print, tengo que retroceder una y le pongo return para que retorne entonces, ¿qué cosa? Los datos de la función interna. Ahí sí. ¿Ya? Así que ojo con la indentación, tiene que seguir la línea del def de la función interna, tiene que quedar a esa altura. Ahora es el turno de decorar la función y para poder decorarla básicamente tenemos que hacer una sola línea de código. Colocamos la arroba, ¿no es cierto? Y llamamos a nuestra función decoradora. Lo que le estamos diciendo es que la función suma contiene una función decoradora.
Si guardo cambios, si imprimo por pantalla, si se fijan, ahora sí dice realizaremos un cálculo. El cálculo era 30 y el cálculo terminado. Y el otro son 5. Solo. ¿Por qué solo? Porque hasta este momento no le he dicho que resta también pertenece a la función decoradora. Bueno, y la pregunta del millón es cómo le decimos ahora que resta también pertenece a la función decoradora. Básicamente, igual que suma, es colocándole arroba función decoradora y si se fijan ahora sí aparece en ambas. Ahora es el turno de ver las funciones decorativas pero con parámetros, ¿ya? Porque si se fijan nosotros acá en la línea número 11 le dijimos que era 10 más 20, perdón, y también le dijimos cuánto era lo que tenía que restar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por lo general nosotros tenemos que entregarle esos datos por parámetro. Entonces vamos a modificar un poco esta función, el cual le vamos a pasar por parámetros que me pida número 1 y me pida número 2. ¿Ya? Vamos a copiar esto y también se lo voy a pegar a la resta también para que me pida dos números. En los print, obviamente, voy a hacer el ejercicio donde número 1 será la suma con el número 2 y la resta el número 1 con el número 2, ¿no es cierto? Ahora es el turno de agregar los valores. Eran 10 y 5 o 10 y 20, bueno, 10 y 20 y acá le vamos a poner, qué sé yo, ya para que no sea igual, 30 y 10, ¿ya? Así que con esto ya tendríamos ingresado los valores, ¿no es cierto? Los cuales se los vamos a pasar por parámetro y a su vez los vamos a manipular. Bueno, ahora es el turno, ¿no es cierto?, de pasar estos parámetros, ya que en ningún momento se lo hemos dado a nuestra función decorativa, ¿no es cierto? En la sección interna, donde tenemos acá función interna, es donde les vamos a explicar que va a recibir unos parámetros, ¿ya? Porque si se fijan, ahora hacemos salto de línea, aquí en la función interna, la línea número 3, no le hemos dicho nada. Y para pasarle los parámetros, se los vamos a indicar a través de un asterisco y ustedes le pueden poner el nombre que quieran. En mi caso le voy a ponerle parámetros y con esto lo que le quiero decir a mi función interna es que puede recibir un número sin fin de parámetros, ¿ya? En los videos de programación en Python yo le enseñé a pasar por parámetros, las cuales le pasaba 1 o le pasaba 2 o le pasaba 3, pero en este caso le voy a pasar n parámetros. Es muy bueno esto eh, para funciones decorativas, ya que por ejemplo acá tenemos en suma estamos sumando dos números, pero tal vez suma va a sumar 3 y resta va a restar solamente 2. ¿Ya? Entonces por eso asterisco y parámetros. Y también, como se lo hemos dado a la función interna, tenemos que dárselo a nuestra función de parámetros. Entonces de la misma manera, asterisco y parámetro. Y con esto ya podríamos realizar los cambios, podríamos realizar los cálculos, perdón, si guardo cambios, imprimo por pantalla, me aparece ahora sí que realizaremos un cálculo, el resultado de la suma de 10 más 20 me da 30, cálculo terminado y realizaremos otro cálculo, ¿no es cierto? Esta es de resta, donde 30 más 10 es igual a 20. Como le explicaba, al anteponer entonces el asterisco podemos ingresar un número indeterminado de parámetros. Ya eso es bueno para que lo vayan agendando. Y como también le expliqué antes de cuál era la lógica de tener asterisco parámetro, era que podía sumar entonces tal vez 3, aquí sería num3 y no tendría ningún problema. Miren, si se fijan acá en la suma son 3 parámetros, en la resta son 2 parámetros, ¿ya? Entonces obviamente acá le voy a pasar un 5. Si guardo cambios, si imprimo por pantalla, ¿ven? No tiró error al decirme ya que arriba me estás pasando 3 y porque acá abajo me estás pasando 2. ¿Ya? Entonces es bastante útil que lo vayan ustedes practicando. Bueno, además de pasar un número indeterminado de parámetros, podemos pasarle parámetros con clave valor. Ya si no saben lo que es clave valor, lo que no saben lo que es un diccionario, pueden revisar mis otros cursos de programación en Python desde cero, que ahí explico todos esos detalles. Entonces, para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es colocarle
el primero, ¿no es cierto?, que es de parámetros, después le damos una coma y acá tenemos que colocarle dos asteriscos, el cual también va a llevar un nombre clave, puede ser clave valor, o ustedes lo inventan, voy a ponerle clave valor para que se entienda. Y asimismo, como lo hicimos con el ejemplo anterior, también tenemos que agregárselo a nuestra función de parámetro. Entonces simplemente con coma, espacio, le damos doble asterisco con clave valor, ¿no es cierto? Ahora es el turno de poder agregar nuestra clave valor y vamos a pensar que vamos a crear una función, una tercera función, ¿no es cierto? Nuestra primera función era suma, la segunda era resta y ahora vamos con una tercera, ¿ya? Para eso les propongo que creemos una que nos permite sacar la potencia. Entonces, en la potencia nosotros necesitamos la base y también necesitamos el exponente. Ya, dicho esto, le vamos a imprimir por pantalla entonces print que me calcule la potencia. Y la potencia Python nos favorece con colocar las siglas POW, P-O-W, el cual me va a calcular de la potencia simplemente entregándole el valor de la base y el valor del exponente. ¿Ya? Ahora viene el turno, ¿no es cierto?, donde nosotros le pasemos la potencia a través de clave valor. ¿Por qué? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Si yo ahora pongo potencia y le digo que la base es 5 y el exponente es 3, me lo va a tomar porque lo va a tomar como que fuera un parámetro, ¿ya? Pero si yo le quisiera entregar a su vez con clave valor, o sea, para que el programador futuro que pueda tomar mi código lo pueda entender un poquito mejor, tal vez yo le diría que es base es igual a 5, ¿no es cierto? Y el exponente, ¿no es cierto?, es un... Ay, disculpen, no es con... Es igual. Y el exponente sería 3, ¿ya? Aquí la base vendría siendo la clave, el 5 vendría siendo el valor. Entonces, si guardo cambios, si ejecuto por pantalla, me dice también cálculo, eh, que el cálculo es de 125. Y también se me ha olvidado, si se fijan acá, realizamos un cálculo, 35, cálculo terminado, realizamos un cálculo, 20, cálculo terminado. Pero aquí solamente me dice que mi cálculo es de 125 y eso es básicamente porque no le he especificado aún que mi función de potencias también pertenece a la función decoradora. Ahora sí, si imprimo, ahora realizamos el cálculo, me da 125, ¿no es cierto?, que vendría siendo la potencia. Y también terminamos el cálculo. Así que eso, chicos, dejo el video hasta aquí. Como siempre, una manito arriba. Si les gustó el video, por favor suscríbanse. Estoy subiendo videos constantemente. Les doy la bienvenida a cada uno de los nuevos que se están integrando. Díganme si les gusta esta modalidad, si les gustaría aprender a lo mejor no solamente a programar, a lo mejor les gustaría ver cómo grabo los videos, qué programa ocupo, etcétera, etcétera. Así que me lo dejan abajo en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima entrega. Adiós.